Hola, muy buenos días. Aquí estoy con ustedes nuevamente, como siempre, todos los domingos, el Día del Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente y pues saben que aunque a muchos no los conozco y a otros sí, mi trabajo siempre es estar orando por todos y cada uno de ustedes, por todos los cristianos en el mundo, por toda la humanidad, porque es el trabajo de un pastor. Siempre estar orando, ¿verdad? Por las necesidades de todas las personas que están enfermos, los que no tienen trabajo, necesidades, hambre. Un pastor no descansa, siempre ora, siempre está orando por todas las personas del mundo. Que Dios los bendiga, que el Dios supla todas las necesidades que ustedes tengan. El tema de hoy es: ¿el dogma en la iglesia es bueno o es malo? ¿Por qué este tema? Porque personalmente yo siempre que enseño algo o que doy una reflexión, una enseñanza, casi siempre menciono el dogma de la iglesia, ¿no? Siempre estoy hablando del dogma o de los ideales de las asociaciones religiosas. Bueno, este tema es bastante controversial, la verdad que sí, pocas veces le enfocan porque nadie en la iglesia quiere decir que la iglesia tiene dogmas, ¿verdad? Primer lugar, ¿qué significa un dogma? Tanto la RAE, que viene siendo la Real Academia Española, como significados.com y tanto la etimología concuerdan con la misma definición. Yo voy a parafrasear lo que dicen las tres diferentes significados. Se entiende como dogma un conjunto de postulados o creencias de un pensamiento de carácter indiscutible. Lo estoy parafraseando, ¿no? Dogma es una palabra griega que significa pensamiento. Este conjunto de postulados y creencias que es indiscutible y obligado a seguir rige a la iglesia, a la ciencia, a la doctrina o a sistemas legislativos, educacionales, políticos, ¿no? Según Economipedia, en su artículo del 6 de abril del 2021, realizado por Alfredo Marín García, dice que en el año 1545 el dogma se aplicó a la religión. Fíjense muy bien, 1545, que el dogma se aplicó a la religión y que se le atribuye al primer filósofo occidental, Tales de Mileto, quien fundó la doctrina del dogmatismo. O sea que dogmatismo era una religión llamada dogmatismo, y algunos de sus representantes fueron aquellos filósofos como Pitágoras y Heráclito, los cuales se regían bajo el siguiente reglamento o bajo su dogma que ellos habían hecho, que eran las verdades absolutas e incuestionables. Eso es un dogma. Propias del conocimiento que se ve, no del científico. Especialmente ellos se basaban por la naturaleza. Era de día porque el sol alumbraba y era de noche porque la noche se oscurecía. Entonces no se investigaba nada, solamente se regían por la naturaleza. Tenían escaso rigor y cerrados a la falsibilidad. O sea, ninguna contradicción podían aceptar que desmintiera su dogma o su creencia. ¿Quién introdujo el dogma a la religión? El dogma fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, según bajo el libro de Hechos escrito por Lucas en el capítulo 16:4. Voy a dejar claro algo. Yo no estoy atacando a la religión católica. Yo estoy hice una investigación acerca de lo que significa el dogma. ¿Por qué? Porque yo lo menciono mucho dentro de mis enseñanzas y quise traerlo para mí misma y para que todos supieran cuál es realmente el significado del dogma. El dogma fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, según bajo el libro de Hechos escrito por Lucas en el capítulo 16:4, que dice así, parafraseando la versión Reina Valera 1960, que mientras los seguidores de Jesús pasaban por las ciudades, iban entregando las ordenanzas
que habían hecho los ancianos de la iglesia y los apóstoles para que los obedecieran. Entonces ellos dicen, la Iglesia Católica, que las ordenanzas son bíblicas, que están en la Biblia, que los dogmas, mejor dicho, que los dogmas son bíblicos porque sacan este versículo que los ancianos y apóstoles habían acordado algo y que los seguidores de Jesús iban por las ciudades repartiendo este tipo de dogmas, ¿no? Esta información usted la puede corroborar, así como yo lo hice, en una revista que hace el Vaticano, que se llama Convertidos Católicos. Este artículo lo sacaron con fecha de agosto del 2011 en su artículo Los dogmas sí son bíblicos. A este versículo agregan otros más para respaldar, como Juan 8:32, Efesios 2:15, Colosenses 2:14. Todos tienen la palabra ordenanzas o acuerdos, lo cual la Iglesia Católica dijo que eran dogmas y que eran bíblicos. Ahora, yo me fui pues a leer Efesios 2:15. En el original griego está escrito como entole, que significa mandamiento, orden o autoridad, según el Strong, con su numeración 1785. Juan 8:32 dice que esta orden los hará libres, según ellos. La palabra libre, con numeración 1659 en el Strong, se dice eleudesoró, que significa responsabilidad moral, liberar figuradamente, algo figurativo, ¿no? Ahora, en Colosenses 2:14 está en el original con numeración 1378 del Strong la palabra dogma. Y la palabra dogma significa ley, edicto, decreto, con base en la palabra doken, con numeración 1380, que significa imaginar, pensar, considerar, con implicación de parecer verdadero o incierto. Es algo tanto verdadero o incierto. A mí me llamó mucho la atención porque ellos dicen que es porque llevaban las ordenanzas los seguidores de Jesús por todas las ciudades y las iban entregando para que las obedecieran. ¿De qué ordenanzas está hablando? Porque nada más dieron ese versículo, Hechos 16:4. Pues sencillo. A mí me vino a la memoria mi amado pastor y teólogo colombiano, con el que siempre estamos estudiando la palabra de Dios, siempre estamos ahí, nos pasamos horas enteras estudiando la Biblia, y siempre me dice, hermana Rosalba, permita que la Biblia le conteste sus dudas, léala, investíguela y se dará cuenta que ella misma le da la respuesta. Pues sí, me fui a leer todo el libro de Hechos para ver de qué ordenanzas hablaba. Entonces encontré un capítulo anterior, en el capítulo 15 del libro de Hechos, desde el versículo 1, empieza con que hay un concilio en Jerusalén, donde se estaba enseñando a los hermanos que se circuncidasen de acuerdo al rito de Moisés, a los gentiles. Y como Pablo y Bernabé estaban discutiendo por esta causa, se les pide que vayan al concilio, y ahí levanta la voz Pedro y levanta la voz Jacobo. Jacobo o Santiago, hermanos del Señor Jesús, hermanos consanguíneos de sangre, hijos de María. Jacobo y Santiago son la misma persona y hermano de Jesús, hijo de María y de José. Ya en el versículo 22 se toman decisiones y se llegan a acuerdos. En el versículo 19 en adelante se da la lista de este acuerdo que se tomó, de esta ordenanza. 1. Que no se les inquiete a los gentiles con la circuncisión, imponiéndoles cargas que nosotros mismos, dijo Pedro, no cargamos. ¿Qué otro acuerdo? Que se apartaran de los ídolos, que se apartaran de la fornicación y que se apartaran de no comer
animales ahogados por su propia sangre. ¿Qué otro acuerdo? Que buscaran hombres capaces, igual que Pablo y Bernabé, que ya habían expuesto su vida por la de Jesús, por llevar la palabra, que fueran aptos para llevar estas ordenanzas. ¿Cuáles era esta ordenanza? La ordenanza, la vuelvo a repetir, era que dejaran en paz a los gentiles, que no los circuncidaran, que se apartaran de los ídolos, que se apartaran de la fornicación y de comer animales ahogados con sangre. Esta era la ordenanza. Esto es lo que la Iglesia Romana Católica dice, que el dogma es bíblico, porque salió de ahí, del libro de Hechos, capítulo 16, versículo 4. Esta era la ordenanza, decreto o dogma que ellos dicen que es un dogma. No, nunca fue un dogma. Nunca fue un pensamiento de hombres. ¿Por qué? Porque Simón Pedro, mejor dicho, Jacobo, citó el libro de los profetas en Hechos 15, 16, 18. Que el resto de los hombres busque a Dios y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice, que no se inquiete más, solo que se escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Se citó ahí el libro de los profetas, lo que ya estaba escrito anteriormente, que los gentiles buscaran a Dios. Y tomó a bien Pedro que no se les inquietara, porque ya Dios lo había dicho en uno de los libros de los profetas. Entonces dice, que se escriba nada más, que se aparten de toda contaminación de ídolos. Esa fue la ordenanza. Estas ordenanzas nunca fue un dogma del pensamiento de los hombres, sino que eran divinas. Ya estaban en el Antiguo Testamento. Eran decretos divinos de Dios. Y se entregaban conforme iban pasando por las ciudades. Se iban entregando. ¿Qué se entregaba? Que no se circundice a los gentiles, que se aparten de la idolatría, que no forniquen, que no coman animal ahogado por su propia sangre. Esa era la ordenanza. Nunca fue un dogma. Una vez ya aclarado esto, a la luz de la Biblia, porque lo tuve que aclarar a la luz de la Biblia, no fui a buscar ningún escrito ni ningún libro, sino que me fui a las mismas escrituras y ahí estaba lo que era la ordenanza. Nunca fue un dogma. Las ordenanzas que llevaban, de acuerdo al libro de Hechos escrito por Lucas en el capítulo 16, versículo 4, era eso. Que no se circuncidara a los gentiles, que se apartaran de la idolatría, que no fornicaran y que no comieran carne de animal ahogado por su propia sangre. Ahora, retomando el tema, ¿es bueno o malo el dogma en la iglesia? La respuesta es, depende si el dogma esclaviza o si el dogma libera. Javier Garalda escribió en la fecha 11 de febrero del 2009 en su artículo que el dogma es un pensamiento de hombres que impone reglas, ya sea a nivel religioso, ciencia o social, y que han existido dogmas aberrantes de humanos que esclavizan y otros que liberan. ¿Cuándo esclaviza un dogma? Vamos a ver solo 2 ejemplos del pasado, para no traer a coalición el presente, porque sabemos que hay países que están en estado dogmático muy fuertes y no queremos traer esto a la memoria. Así que vamos a hablar del pasado. Vamos a seguir hablando del pasado como ejemplo. En el año 1600, Giordano Bruno, yo creo que las personas que conocen un poquito saben quién fue Giordano Bruno. Él fue quemado vivo por defender su teoría que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Y esto no era lo que observaba la creencia religiosa de su tiempo. Y fue quemado vivo por no refutar y por defender su teoría por la Santa Inquisición. Sí, señor. Galileo, en el año 1633, después de lo que le había pasado a Giordano Bruno, se salvó de morir en la máquina llamada el potro. Esta era una máquina donde lo amarraban de las dos manos y de las dos piernas con cadenas y con un riel los jalaban hasta que desmembraban su cuerpo. Esta máquina llamada el potro era de la Santa Inquisición. Él renunció formalmente a su teoría que el sol fuera el centro del universo, teoría del heliocentrismo, ¿no? Si no hubiera hecho eso, lo hubieran matado en el potro, pero renunció a su teoría. El dogma puede ser pequeño o puede ser grande, pero igual, sea pequeño o grande, puede sujetar la libertad de pensar, de crear o de buscar otras alternativas. Una pregunta para ustedes, medítenla. ¿Qué creencias o qué paradigmas le impiden cuestionarse que existen cosas que se pueden pensar y hacer de otra manera? Piénselo. Justo cuando yo estaba terminando esta enseñanza, a mí me llama mi hermana en Cristo, Gloria. Gloria era la esposa de mi hermano que falleció de COVID hace 3 años y fue la primera en mi familia, al año de yo haber llegado a México, de abrazar la doctrina pentecostal donde yo estoy, Asambleas de Dios, y ella fue la primera en bautizarse en mi fe. Me llama, casi siempre me llama, porque a ella le gusta mucho leer la Biblia y casi siempre tiene preguntas de textos que no entiende. Y me llama y me dice, Alvis, porque a mí me dicen Alvis, no Rosalba. Mis familiares, mis conocidos me dicen Alvis o Albita. Y me dice, Alvis, me dice, explícame esto. Obvio me llama a mí, soy su madre espiritual, ¿verdad? Y hoy mientras platicábamos, yo le explicaba un poco de este tema y le dije, me recuerda, le dije, les voy a dar rapidito mi testimonio. Cuando yo me convertí en cristiana, yo era bautista, le dije, y desde que yo abracé a Cristo, porque fue a Cristo el que yo abracé, no la religión, yo me llené de la Biblia, estudiaba, y ahí están mis hijos que no me pueden desmentir, porque saben que siempre he estudiado la Biblia, siempre he leído. Estuve con Guillermo Maldonado cuando Guillermo Maldonado no tenía iglesia. Guillermo Maldonado estaba en su casa, en el garage de su casa, y nosotros por internet nos comunicábamos, por correo electrónico. Me mandaba él hacía cassettes en aquellos años y yo lo apoyaba económicamente. Después él cambió y yo también, hemos cambiado todos, ¿verdad? Pero le digo, en esa época yo estudiaba mucho. Yo le decía a mi pastor, yo tengo ganas de estar en el púlpito y quiero bajarlo de ahí, pastor. Y mi pastor me decía, no, usted no puede, porque mire, Pablo dijo en 1 Corintios que la mujer cae y aprende en su casa. Y pues algo que yo tenía que creer, porque decía, bueno, pues esto es lo que dicen y tiene que ser. Pero yo siempre inquieta, siempre seguía estudiando. Bueno, el caso es de que a veces los dogmas nos impiden crecer, nos impiden estudiar, nos impiden creer y tener pensamientos propios. Eso le comentaba yo a ella. Luego ya nos despedimos, le contesté las preguntas que tenía y ya seguí yo adelante. El dogma existe en todos los ámbitos, amados de Dios. En la educación, en la ciencia, en la religión, en la política. Ustedes saben que este video de YouTube yo lo hago corto. Mañana lunes a las 11 de la mañana va a salir este mismo tema, pero más explicado, más detalladamente, con mucha más información de lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo leí 2 libros para poderme llenar de este tema, ¿no? Uno es el de Albert Pike, llamado Moral y Dogma, parafraseando lo que dice todo este libro, que solamente se compone de 97 páginas. Dice que tanto la libertad civil y la libertad religiosa deben de ir de la mano, ya que un pueblo satisfecho con los pensamientos confesionados para ellos estará satisfecho tanto con el gobierno de leyes como con el gobierno divino.
y agrega que se debe tener sumo cuidado, ya que es fácil caer en el despotismo y que reine la esclavitud. El otro libro que también leí sobre el mismo tema se llama El dogma de Cristo, de Erich Fromm, escrito en el 1964 en Buenos Aires, el cual habla acerca del dogma también y empieza haciendo dos preguntas. Este libro me encantó. Pregunta: ¿quiénes eran los cristianos del primer siglo después de Jesús? ¿Sigue siendo el cristianismo la religión de aquellos judíos dolientes que permanecían unidos? Él empieza el libro con estas dos preguntas. Escribe en su libro que los primeros cristianos después de Jesús eran judíos, una comunidad oprimida, que sufrían en común por el imperio romano, que odiaban en común y que tenían sus esperanzas puestas en común. ¿En quién? En Cristo. Pero que 300 años después, los seguidores o adeptos de Jesús ya sumaban muchas personas y ya no eran solo los judíos, sino eran griegos, romanos, sirios, galos. Y ya no eran solo pobres, ya no eran solo los marginados, sino que ya habían alcanzado las clases prominentes de un nivel económico mejor. Entonces, el imperio romano, que era en aquella época como hoy, la primer potencia de Estados Unidos era el imperio romano, entonces le echó la mirada a este grupo de cristianos y pensó en una situación económica y política. Entonces estructura a los cristianos desarrollando un sistema jerárquico y transforma el cristianismo dando un cambio sociológico y psíquico. Se difundió por el emperador Constantino que todo el imperio romano debía asumir el cristianismo, transformando la religión cristiana original en la nueva religión católica. Sí, señor. Y llegó el dogma, unificando Estado, sociedad, ley y economía, y desvaneciendo una ética moral con todo esto, escribió Erich Fromm. La transformación fundamental de los cristianos oprimidos a una religión de dirigentes de masas manejadas por el imperio romano. Después de que Constantino hizo eso, hubo muchos problemas. Había problemas acerca de que si Dios, Jesucristo era Dios, o que si nada más era un profeta, o que si era hijo. Había una infinidad de problemas. Entonces el mismo emperador, César Flavio Constantino, convoca por orden a un concilio, el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se pone un debate todo en desacuerdo, y entonces ahí se determina y se afirmó rotundamente la deidad y eternidad de Jesucristo. Ahí nació la Trinidad. Y Constantino, el emperador, afirmó que él mismo se había convertido al cristianismo católico. En ese mismo concilio, en el año 325 después de Cristo, se defendió la doctrina de Jesucristo. Se sacaron versículos bíblicos como Colosenses 2:18, donde se vuelve a prohibir adorar ángeles e ídolos. En el año 325. Se vuelve a prohibir lo mismo que se había prohibido ya en el concilio de Jerusalén, cuando todavía vivían los apóstoles, donde se les dijo a los gentiles que no se circuncidaran, pero que se alejaran de la idolatría, de la fornicación y de comer carne ahogada por sangre. Ahora en este concilio, 275 o 290 años después, se vuelve a recalcar, se sacan otra vez versículos bíblicos y se vuelve a decir la prohibición de adorar ángeles e idólatras. El concilio no inventó la divinidad de Cristo. No, señor. El Evangelio de Juan declara el logos divino y eterno de Jesús.
No fue un dogma la divinidad del Señor. Nadie inventó nada, al contrario, el Concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles y la Trinidad de Dios. ¿Cuándo cambió todo? Cuando el Imperio Romano le echó la mirada al cristianismo y por poder económico formuló la idea de que todo Roma fuera cristiano católico. Y quien no estaba de acuerdo, impuso la Santa Inquisición para dar muerte a todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus, no eran creencias, ese ya era un dogma. La creencia estaba bien desde un principio, cambió. Los dogmas siempre han sido para controlar a la sociedad. Tenemos dogmas en todas las entidades. Si es bueno o malo, depende de si esclaviza o libera. Es bueno si son desarrollados para dar libertad a la humanidad. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos leyes dogmáticas de hombres, que son las que dicen y que nos rigen, y no te pases el semáforo en rojo porque te voy a dar un ticket. No puedes matar porque te voy a meter a la cárcel. No puedes violar por esto, por el otro. Este mundo fuera un caos. En algunas ocasiones, como dice el libro de Pique, que es bueno a veces el dogma si es desarrollado de acuerdo a los pensamientos de la humanidad. Aprendamos a identificar los dogmas que nos pueden esclavizar o los dogmas que nos permiten ser libres. Aprendamos a investigar si es correcto lo que se está enseñando o no. Mire, a mí me gusta mucho un versículo que dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Usted no crea ni lo que yo le traigo aquí. Investíguelo usted. Es muy bonito poner en duda todo. Es bonito investigar. Usted pregúntese, vaya, busque esos libros, busque todo lo que yo le he citado aquí, de dónde saqué yo las cosas, y esté segura que lo que yo le estoy enseñando es de acuerdo a lo que yo leí. Investiguemos. Es muy importante investigar. Es muy importante poner en duda algunas cosas. El dogma es bueno si nos hace libres, pero es malo si nos esclaviza. Tengamos cuidado. Con esto termino. Que Dios nos ayude a poder identificar cuando somos esclavizados por un dogma. Que Dios nos ayude a avanzar en la investigación y verdad de su palabra. Que el Señor los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones.